Buenas noches para todos los presentes. Vamos a iniciar este evento para el que hemos sido convocados esta noche. Bienvenidos a todos y todas. El Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos les da una cordial bienvenida a la presentación del libro The American Convention of Human Rights, a Commentary, conocido en el idioma español como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos comentada, de la autoría del doctor Ludovic Henbel y la doctora Helena Tigroja, publicado por el editorial de Oxford. Vamos a iniciar esta jornada saludando a los presentes de esta noche. La señora Procuradora General para la Defensa de los Derechos Humanos, señora Raquel Caballero. Señores magistrados y representantes de la Corte Suprema de Justicia, señores representantes de la Corte de Cuentas de la República, representantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría de Derechos Humanos, jueces y juezas de la República de El Salvador, abogados de la República de El Salvador y medios de comunicación amigos. Quiero también presentar a la mesa de honor. Con ustedes el doctor Ludovic Henbel, coautor de la obra que estaremos presentando esta noche, y el doctor Víctor Rodríguez Recia, presidente del Instituto de Responsabilidad Social y de Derechos Humanos. Al inicio de esta jornada, cuando ustedes estaban iniciando la recepción para entrar a estos salones, se les entregó una copia de uno de los libros de quien tenemos pues también acá en nuestra mesa de honor, pero a la vez un papelito que dice preguntas. Esto es para que a lo largo de la jornada, cuando ustedes estén escuchando las ponencias de nuestra mesa de honor, puedan pues ir colocando su pregunta y al final de ambas intervenciones, el equipo de protocolo pasará a recogerlas y luego pues nuestros ponentes van a tener a bien darles sus respuestas. La entrega de esta edición que conoceremos esta noche es el primer comentario de forma exhaustiva y sistemática, articulado artículo por artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CAD, por sus siglas en inglés. Con mucho respeto y admiración presentamos el perfil de ambos autores. El doctor Ludovic Henbel es profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence de la Universidad de Aix-Marseille en Francia
y director del Instituto de Estudios Humanitarios Internacionales. También es director de uno de los bufetes de abogados especializados en justicia global y estrategia de litigios internacionales y en el ámbito de los derechos humanos. A la vez, miembro experto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Démosle un aplauso, por favor, porque lo tenemos acá en El Salvador con nosotros. Por su parte, la doctora Elena Trigulla, quien lastimosamente no pudo estar con nosotros esta noche por previos compromisos adquiridos, es profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Aix-Provence de la Universidad de Aix-Marseille en Francia y directora académica del Programa de Maestría en Derecho Internacional. También es miembro experta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex becaria senior Hauser de la Universidad de Nueva York. Vamos a iniciar las ponencias de esta noche escuchando las palabras introductorias del doctor Víctor Rodríguez Recia, presidente del Instituto de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar de nuevo en El Salvador. Se habrán dado cuenta tal vez que soy un poco reincidente viniendo a este país, un país de gente amiga o un país que conozco creo que bastante bien, y me engalano pues, saludando a mi amiga Raquel, la señora procuradora con quien tenemos una relación de hace mucho tiempo de trabajo en pro de los derechos humanos. La última vez que estuvimos acá también fue para una presentación de un libro vital en materia de derechos humanos, el libro de Fabián Salvioli, un libro sobre el valor jurídico de las resoluciones de órganos de derechos humanos. Hoy estamos acá a vísperas, a 3 días, de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En el IRESOT no creemos que esta sea una fecha particularmente para celebrar si antes no hacemos una reflexión cotidiana de cuál es la situación de los derechos humanos en la región. Y estamos acá porque este libro también ya lo presentamos en febrero en San José, Costa Rica. Lo estamos presentando acá y es la intención seguirlo presentando en otros países. Pero este no es un libro más. Ustedes probablemente han escuchado y saben y conocen la importancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana es el principal tratado general de derechos humanos de las Américas y El Salvador lo ratificó. Pero también El Salvador ratificó fundamentalmente otro tratado hijo de la Convención Americana que tiene el nombre de El Salvador. Es el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos tratados, podemos decir que es uno mismo pero integrado, son el ABC de la protección internacional de los derechos humanos. Pero sería un error si nosotros creemos que la Convención Americana es solo para litigar afuera, es solo para establecer litigios de defensa internacional. En realidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es derecho salvadoreño. En el momento en que El Salvador ratificó la Convención Americana, lo hizo mediante un número de ley. Si ustedes van a los registros legislativos, se van a encontrar una ley que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, no está en el espacio sideral, es un tratado viviente, es un tratado que además no es rígido, es un tratado básico que tiene todas las obligaciones internacionales, pero para cumplirlas aquí y ahora, no hay que esperarse. Y entonces, con Ludovico, que además es un eminente abogado internacional y de derechos humanos, que conoce la región,
Es un gran honor presentar un libro sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no es cualquier libro. Cuando ustedes ven el prefacio, la presentación de doña Elizabeth Odio, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando ella explica que este libro es hoy por hoy en idioma inglés, sin duda alguna, indudablemente, la principal obra que desmenuza detalle a detalle cada artículo de la Convención Americana, pues estamos ante una obra pesada no solo porque es grande, son más de 1500 páginas, sino porque tiene un trabajo intenso de sistematización y de análisis espectacular. Cuando uno lee esta obra y se encuentra que hay referentes históricos, pero cuando empieza a hacer el análisis de las obligaciones con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, se da cuenta que aquí tienen ustedes todas las herramientas para defender los derechos humanos desde la cotidianidad, desde el derecho penal, desde el derecho civil, desde cualquier escenario donde haya que observar protección de derechos humanos, protección de las personas, protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero además tiene un valor agregado que yo quiero resaltar, y es un escenario poco probable que se repita, es quiénes los escriben. 2 europeos. Podríamos hacernos la pregunta, ¿qué hacen 2 personas europeas escribiendo sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿No? Esto es como que Víctor Rodríguez se ponga a escribir sobre el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, que también pues, se puede trabajar, pero esto es porque ellos tienen una formación integral y además coinciden, y esto es el espectáculo, porque es un espectáculo, los 2 autores son miembros hoy de los 2 principales comités de derechos humanos. Elaine es miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, comité en el cual yo tuve el honor de ser parte, de ser miembro, y conozco el trabajo intenso que se hace. Ludovico es miembro del Comité Hermano, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Coincide con temas del Protocolo de San Salvador. Entonces, si juntamos esos 2 temas, con el valor agregado de que son grandes conocedores de un convenio que también es muy similar en Europa y conocen, por lo tanto, la jurisprudencia europea de derechos humanos, quiere decir que estamos con personas de una estatura y un conocimiento integral más universal. Ojo, juegan en los 3 sistemas más importantes de protección: Sistema Europeo de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema de Naciones Unidas. Y resulta que los principales tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, que se llaman Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen un contenido muy similar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, no es fácil, digamos, que todo eso se conjunte, especialmente porque muchas veces los libros los hacen académicos con una visión muy academicista, pero lo vienen a escribir personas que aplican este tratado y otros tratados similares cotidianamente, porque en el comité y en los comités se hacen análisis comparados de cómo el Pacto de Derechos Civiles y derechos similares a estos también se aplican en el sistema interamericano. Entonces, eso nos genera en primer lugar un interés marcado por este tipo de obra. Luego podemos decir que también este libro, cuando ya se empieza a leer,
lo va uno sistematizando también con sus propias herramientas, porque no hay que ir a ningún otro lado a buscar, cuando aquí pueden encontrar ustedes todas las incidencias que tiene el desarrollo y la progresividad de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Raquel, este es material de trabajo de la Procuraduría. Es una sistematización del día a día, pero hay un desafío de este libro. El libro demuestra que los tratados, como la Convención Americana, no es estático, no está escrito en piedra nada. Y eso es lo que hacen los órganos de protección de derechos humanos, sino que aburrido ser abogado, qué aburrido ser aplicadores de la normativa sin desarrollarla. Entonces, a lo largo de este artículo ustedes se van a encontrar esos desarrollos que pueden asustar a algunas personas un poco conservadoras, que podrían decir que es raro la Corte Interamericana, que hacen interpretaciones distintas a la letra dura de este tratado. Pero la Corte Interamericana es respetuosa y explica por qué debe entenderse diferente, por decirle algo, el concepto de familia. ¿Por qué es distinto el concepto de persona humana y que a la larga se abre la puerta para que en el sistema interamericano pueblos indígenas y sindicatos puedan tener algún umbral de legitimación para demandar ante la Comisión y la Corte Interamericana? Y eso es la maravilla del derecho, es la maravilla de la interpretación, ir más allá de lo que es obvio, de lo que es evidente. Y eso se hace a través de los criterios de interpretación. La interpretación literal, la interpretación histórica, irse a los trabajos preparatorios, pero lo más importante, la interpretación en el contexto de los tiempos. Todo eso lo van a encontrar ustedes en este libro. Yo prefiero darle la palabra a mi colega, a Ludovico, para que él explique cuáles fueron los grandes desafíos, porque Ludovico conoce este país, porque hace apenas 2 meses el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó a El Salvador a la luz del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y entonces hay un bagaje muy importante en el conocimiento que se tiene de un país a la luz de todos los acontecimientos actuales en materia de derechos humanos. Cierro diciendo que hoy le hice una pregunta cajonera a Ludovico: ¿cuánto tiempo duraron escribiendo? Y me dice relativo, 2 años intensamente. Y yo digo, no fueron 2 años, fueron 20. 20, porque un libro no se escribe sino a través de las experiencias y las vivencias que uno va acumulando, sobre todo cuando se involucran en el tema de los derechos humanos, en las vivencias. Entonces, te corrijo, este no es un libro que se escribió en 2 años, es un libro que se escribió en 20 años y se sigue escribiendo. Muchas gracias, Ludovico, por encadenarte en el tiempo para escribir una obra que va a perdurar por el resto del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted, doctor, por esa participación. Al final de esta actividad habrá un espacio para que el doctor Ludovico también pueda firmar los ejemplares que se les han entregado al inicio del salón. Ahora sí, vamos a continuar con este evento y pues vamos a escuchar la presentación del libro La Convención Americana sobre Derechos Humanos, comentada por su coautor, el doctor Ludovic Henvel.
Buenas tardes a todos, amigos y amigas del derecho internacional, de derechos humanos. Quisiera agradecer a los organizadores de la iniciativa de esta reunión. Para mí es un placer enorme de estar aquí y de tener esta oportunidad de intercambiar y de presentar este libro, pero también de intercambiar con ustedes y compartir sobre todo, no todo el contenido del libro, pero quiero compartir la energía que me impulsa, la energía de la lucha por los derechos humanos de este libro. El libro que voy a presentar es realmente un libro de lucha por los derechos humanos, por la justicia, por los valores también de justicia. Yo descubrí el derecho interamericano de derechos humanos con mi mentor, profesor de Derecho Internacional, juez internacional Antonio Cansado Trindade, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también juez a la Corte Internacional de Justicia, y que fue también mi director de tesis hace mucho tiempo. Entonces, con quien yo compartí esta pasión por los derechos humanos, por los valores también de la justicia y también por el Estado de Derecho. Y me gustaría rendir homenaje a Antonio Cansado Trindade, al juez, porque creo que estaría muy orgulloso de ver cómo se transmiten sus pensamientos sobre derechos humanos. Este libro, publicado en inglés por Oxford University Press a principios de este año, ofrece un comentario que es crítico, sistemático, exegético también, de los 82 artículos de esta convención. Y dentro del libro comentamos la construcción muy creativa por los órganos interamericanos de derechos humanos, la Comisión y la Corte, de este tipo de convención, a través de la interpretación sistemática de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este libro es doctrinal, es crítico, es también jurisprudencial, es un libro que es el resultado también de las reflexiones e investigaciones de dos autores solamente, y el resultado de una escritura simbiótica. Este me parece que es el punto fuerte del libro. Ha sido escrito por dos autores en simbiosis con la profesora Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos y también profesora a la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence y de la Universidad de Nueva York. La energía a la que me estoy refiriendo es la que portan los valores de la justicia y de los derechos humanos. Es la energía de la lucha por el derecho a través del derecho, porque el derecho es un instrumento de lucha. Y porque este no es un libro para meter en una biblioteca, es un libro de lucha, es una arma formidable de revolución permanente para defender a las personas más vulnerables, para defender las garantías judiciales, para defender también la causa de los derechos humanos. Y este libro pertenece realmente a los abogados, a los defensores de derechos humanos, a los jueces, a los prosecutores, a los estudiantes también, a los activistas. Lo escribimos para ellos. Entonces estaba
era necesario de comentar todos los artículos del Pacto de San José. La Convención Americana de Derechos Humanos es mucho más que un tratado de derecho internacional. Es un instrumento complejo que nació en un contexto particular y que refleja el particularismo interamericano de derechos humanos. Por supuesto, se trata aquí de un tratado que es un instrumento político, elaborada en el contexto muy difícil de la fiebre revolucionaria de finales de los años 50. Pero es también, y sobre todo, me parece, un instrumento de progreso y de justicia. Es un instrumento que se inscribe en el pensamiento humanista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en los proyectos de emancipación de la humanidad. También es un instrumento jurídico con un poder, un potencial normativos excepcionales. Este tratado es un instrumento dinámico y fue interpretado y aplicado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Y se ha convertido en una norma fundacional de un régimen interamericano de derechos humanos creativo, sofisticado y protector gracias a una labor hermenéutica audaz e inteligente, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza persuasiva de la jurisprudencia interamericana confirma su cualidad argumentativa. Este derecho interamericano de derechos humanos sí encarna también la experiencia del acceso a la justicia para unos, el acceso a la verdad para los otros, o a la protección de los más vulnerables. Es también para el abogado internacionalista un paradigma de referencia de lo que es y, me parece, de lo que debe ser un derecho internacional público centrado en valores humanistas y progresistas. Estamos hablando de lucha por los valores, de lucha para la defensa de los más vulnerables, lucha por la verdad, lucha por la razón, lucha contra la oscuridad, contra el terror, lucha por el derecho. Y este libro relata este tipo de luchas. El Pacto de San José no es un tratado como los demás. Y este libro aquí pone de relieve sus particularidades. Es un tratado histórico. En primer lugar, en todo este comentario se recuerda y se asume que la Convención Americana de Derechos Humanos es un texto situado en un contexto histórico, político y jurídico. Es un tratado parcialmente construido, fruto de largos trabajos de negociación preparatorios, intercambios, proyectos concurrentes. En el libro hemos buscado tenerlo en cuenta y para cada artículo comentamos la historia de cada artículo, la historia de cada derecho y la manera de construir eso dentro de la Convención. La Convención Americana de Derechos Humanos no es un texto neutro, es un texto situado
lleno de historia y destinado a evolucionar de manera dinámica. Este tratado es un tratado histórico, pero también es un tratado emblemático. En segundo lugar, la Convención Americana ocupa un lugar especial en la constelación de los instrumentos de derechos humanos. Los abogados interamericanos han construido aquí un excepcional y creativo derecho interamericano que sirve de modelo y de inspiración para el mundo. Este derecho interamericano asume su proyecto y sus valores muy marcados por una humanización pragmática. Además, el enfoque pro-víctima que caracteriza el derecho interamericano de derechos humanos transforma realmente el derecho internacional público, rompe con el paradigma estatocéntrico del derecho internacional público y sitúa en el centro del juego al ser humano, al hombre de los derechos humanos, al género humano, en toda su complejidad antropológica, cultural, filosófica y política. Además, el derecho interamericano de derechos humanos concilia el individualismo, pero también el grupo, el norte y el sur, gracias a una jurisprudencia sobre los derechos humanos de las poblaciones indígenas, por ejemplo. Esta revolución humanista es el resultado del inteligente y valiente trabajo hermenéutico del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y también del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esta jurisprudencia que hemos querido analizar en nuestro libro, es esta jurisprudencia que explicamos y que criticamos a veces dentro de este libro. El derecho interamericano de derechos humanos es un modelo realmente de creatividad y de rigor. El último punto es que también es un tratado que es dinámico. La Convención Americana de Derechos Humanos está marcada por el movimiento. Está muy lejos de ser estática. Y queremos capturar dentro del libro, a través de la jurisprudencia, este movimiento perpetuo. La catedral aquí, la catedral del derecho interamericano de derechos humanos, se construye a través de las funciones estratégicas de cada persona. Es el movimiento de la lucha primero, el movimiento de la estrategia de litigación de los abogados, llevada a cabo por los defensores de los derechos humanos y también por los abogados. Además, este es el movimiento hermenéutico, el de la interpretación por la Corte y la Comisión, que es firmemente dinámico y también evolutivo. También este es el movimiento de las reparaciones, que tiene una violación de una vocación de transformación normativa y social dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Por último, es el movimiento también de la constitucionalización y domesticación también de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención es brillante, al igual que la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. El derecho interamericano de derechos humanos es realmente atípico, creativo, original también, y desarrolla un poder normativo
que es muy impresionante. La Corte y la Comisión han desarrollado realmente una jurisprudencia que es creativa y que es a veces no conformista. Eso es parte de lo que llamamos dentro del libro el particularismo interamericano de los derechos humanos, que la Corte y la jurisprudencia y la Comisión van a afirmar a través de su construcción de este tipo de universalismo jurídico interamericano. Este particularismo es identificable a través de la jurisprudencia de la Corte y también de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en particular, tenemos que referir a algunos puntos. Primero, el derecho interamericano de derechos humanos se basa sobre una concepción muy larga de la víctima y adopta una posición pro-víctima sistemáticamente para interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, primer punto es este tipo de perspectiva pro-víctima sistemática de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo punto también es que la Corte y la Comisión va a referir también a los crímenes de derecho internacional. Van a referirse a veces a los crímenes de los estados. Y entonces van a referir realmente también a los criminales, a la figura del delincuente, del crimen de Estado en su jurisprudencia. Va a también analizar a veces todo el derecho internacional y los derechos humanos con un color penal. Eso es parte también del particularismo de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Las referencias al derecho penal internacional han formado parte de la jurisprudencia interamericana desde la primera sentencia de la Corte que calificó las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el tribunal se liberó progresivamente del lenguaje neutro de la responsabilidad internacional clásica para referirse, en algunos casos, a conceptos como crímenes de Estado, terrorismo de Estado. Eso es muy interesante, es una manera de ver el derecho internacional como un derecho global. Tercer punto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Su mandato es mucho más amplio y consiste en contribuir a establecer también una cultura auténtica de los derechos humanos y de la justicia en la región. Trabaja así por la constitucionalización de la Convención Americana de los Derechos Humanos y se apoya por eso en los jueces nacionales que son los aliados de la Corte y de la Comisión. Entonces, el tercer punto probablemente de este particularismo es el juez nacional, que es realmente un actor central del sistema interamericano de derechos humanos para la implementación nacional en cada país, partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso es parte de la estrategia también de la Comisión y de la Corte. Un otro punto importante también
es probablemente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, que es muy importante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una norma imperativa, no solamente una norma en general, pero una norma imperativa. Y hay parte de eso, parte de este derecho de acceso a la justicia, hay también un derecho que es el derecho a la verdad, que es muy importante para ayudar a los estados y a las poblaciones y a las víctimas para construir una sociedad que va a respetar los derechos humanos. Y el último punto es el poder. La Corte Interamericana asume plenamente un papel de poder en relación con los estados. Este papel del poder forma parte de una perspectiva mayótica de la Corte. El tribunal va a orientar a los estados, va a explicar de manera didáctica cómo respetar la Convención Americana de Derechos Humanos, cómo interpretar los derechos humanos. La Corte típicamente va a construir de manera persuasiva el consenso sobre las interpretaciones de los derechos humanos del sistema interamericano de derechos humanos. No dijo que el tribunal haga política, digo que asume su papel de poder para influir de manera positiva en los estados para un proyecto que es el proyecto de emancipación del ser humano, que es el proyecto de defensa de los derechos humanos y de implementación de los derechos humanos. Este papel del poder puede apreciarse en el tipo de diálogo que el tribunal entabla con los estados, especialmente en el contexto del régimen jurídico de las reparaciones. El tribunal también ha desarrollado una jurisprudencia original sobre las reparaciones en general, entre las medidas de reparaciones por satisfacción. Por ejemplo, el tribunal va a ordenar la construcción de una escuela, en un caso, o la creación de una fundación a la memoria de las víctimas, la exhumación de los cadáveres de las víctimas para que las familias puedan darles adecuada sepultura. Hay realmente un régimen de reparación que va a respetar el proyecto de vida de las víctimas y que se inscribe en una relación de poder de la Corte Interamericana a favor de los derechos humanos en este tipo de relación con los estados. Todo eso es parte de este proyecto de describir, de explicar la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte y también por la Comisión. Este proyecto, este libro, tiene este tipo de energía de lucha por los derechos humanos. Es un libro que es, a partir de ahora, su libro. Pertenece a ustedes, los abogados, los jueces, los representantes de la sociedad civil, los periodistas también, para ayudarle a implementar los derechos humanos, que son los mismos en el derecho interno del Estado de El Salvador, y que es aquí realmente un instrumento para ayudar una aplicación del derecho internacional. Eso es la energía de este libro y espero que se van también
usar este tipo de energía para sus proyectos y para también continuar los esfuerzos de lucha para la implementación y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias también al doctor por su participación y quiero recordarles que les hemos entregado al inicio una hoja para preguntas para que puedan pues ocupar ese espacio y solventar cualquier duda pues que tengan al respecto de las dos ponencias que acabamos de escuchar. Vamos a continuar con este espacio de preguntas, no sin antes pues saludar al ministro de Trabajo, Rolando Castro, y a la señora viceministra, quienes han acompañado también esta noche, la viceministra Sofía Rodríguez. Muchas gracias por su presencia también en esta actividad. Vamos a dar un espacio para que puedan ustedes pues escribir sus preguntas, pero también tenemos el micrófono, si ustedes quieren pues tomar el micrófono y hacer alguna pregunta pues a viva voz, estamos a la disposición para hacerlo, ¿sí? Le pido por favor al personal de protocolo que podamos acercar el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Bessie Ríos. Sí se oye, vea. Buenas noches, doctores. Bessie Ríos, yo soy defensora de derechos humanos acá en El Salvador. Cuando uno estudia derecho en las facultades, se habla mucho del derecho internacional, pero el principal indicador es que no hay manera de obligar a los estados a cumplir las resoluciones. Yo estuve en la ponencia de la obligatoriedad de las resoluciones con el doctor Recía, con el otro autor, pero vuelvo a la pregunta. A ver, por ejemplo, la Corte Interamericana tiene condenado al Estado salvadoreño por el caso de las hermanitas Serrano Cruz, que fueron desaparecidas en periodo de guerra. Hasta la fecha no ha habido poder humano que obligue al Estado salvadoreño a resarcir. Vámonos a un caso un poco más para acá. El empresario Enrique Reis recibió una resolución a nivel internacional que deben levantársele todas las investigaciones y todos los procesos judiciales. Estas resoluciones se supone que son obligatorias. Hasta el momento, en todos los países se han levantado las alertas rojas, pero aquí no. En un caso, digamos que es un tema de no querer cumplir los crímenes de lesa humanidad, y en el otro podemos decir que es un tema de no quererlos cumplir por una situación política o rencillas entre empresarios. ¿Cómo logramos hacer que los estados cumplan a cabalidad las resoluciones que emanan de la Corte como de la Comisión, sabiendo todos y todas, ¿verdad?, que estas resoluciones son de obligatorio cumplimiento? Muchas gracias, licenciada, por su participación. Vamos a seguir la ronda y luego contestamos un par de preguntas para que no se nos vayan acumulando también, sí. ¿Alguien más quiere participar con micrófono abierto? Vamos a ver, de este lado, si alguien se anima. Muy buenas noches. Sergio Ernesto Portillo Toruño, abogado en el libre ejercicio de la profesión. Saludo pues a los ponentes y autores de esta excelente obra, que entiendo nos va a servir como un instrumento para ejercer efectivamente la defensa de los derechos humanos. En mi bregar por mi ejercicio de la profesión he presentado varias denuncias precisamente por la violación de derechos humanos, y últimamente pues se ha dado casos específicos al respecto, y como bien lo decía la colega que me antecedió en la pregunta, la licenciada Bessie Ríos, no hay poder humano por lo menos que haga al Estado realmente ejecutar las resoluciones o las recomendaciones que sean de la Comisión Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Instituto o de cualquier otro tipo de entidad, o ya sea el grupo de trabajo contra la detención arbitraria, etcétera. Entonces, ¿cuál es la forma o qué es lo que podemos? He revisado, ojeado rápidamente el libro que han tenido a bien obsequiarnos, y al final aparecen una serie
de instructivos o de documentos para poder acudir uno a las diferentes entidades o organismos en Naciones Unidas, precisamente derechos humanos, para poder presentar denuncias específicas. Es viable, pues en este caso, todas este tipo de resoluciones que no se han respetado, reiterarlas. ¿A qué tipo de unidad, organismo podemos reiterar esta circunstancia? Porque incluso a nivel nacional, las entidades que deberían de efectivamente dar cumplimiento, llámese Sala de lo Constitucional, llámese Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o cualquier otro que tienen la obligación constitucional y también por las convenciones internacionales de respetar los derechos humanos, son las que no aparecen o no ejercen ese mandato ni constitucional ni convencional. Entonces, podemos reiterar, podemos acudir a una instancia mayor para que realmente podamos lograr la efectividad en esas recomendaciones y en esas resoluciones. Muchas gracias. Nos piden la palabra. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Misael Rivas, soy abogado y transeúnte de El Salvador. Vea, yo no entiendo una situación que han presentado ustedes en el libro. Resulta ser que El Salvador dice que reconoce a la Corte Interamericana. Sin embargo, en el análisis que hicieron los autores de este libro que nos han dado como instrumento, manifiesta de que al haber puesto 4 reparos básicamente, o excepciones preliminares, 3 son de las que son más ininteligibles, porque claramente el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los tratados lo incumple El Salvador. No entiendo entonces cómo es que se le dice que El Salvador o se le toma que acepta dicha convención si está esa aceptación en contravención total con el artículo 27, pero aún así lo tienen como que ha aceptado. Para mí no ha aceptado nada, porque ese artículo 27 es primordial, porque trata de lo que es la aceptación de las sentencias y resoluciones y el fiel cumplimiento de las mismas. Entonces eso sí me gustaría que nos ampliaran un poco, porque es que se toma de que se cumple si realmente no se cumple. Estamos hablando de la forma en que lo tomó El Salvador en 1996. No me quiero meter en problemas con nadie actual. Y la otra, con todo respeto y con mucho cariño, es una recomendación. Ahí se los puse por escrito, pero me gusta dar la cara. El libro tiene errores ortográficos y de redacción, incluso de cortes de palabras totalmente incorrectas. Se lo sugiero porque pagaron a una editorial y está el consejo editorial y les ha fallado bastante, y esto dice de una obra que está muy bien hecha, pero también la parte de redacción dice mucho. Se lo digo como autor, yo soy novelista salvadoreño también, y es una recomendación porque hay que hacer el reclamo al consejo editorial. Gracias. Gracias a usted por la pregunta y también por la opinión, sin duda la vamos a tomar mucho en cuenta. ¿Alguien más quiere el uso de la palabra para hacer alguna pregunta a nuestros ponentes? A mi lado izquierdo también hay una señorita levantando la mano. Muchas gracias, buenas noches. Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador. Me parece genial y felicitarles precisamente estos espacios que vienen a bien precisamente ante las necesidades que actualmente tenemos en el país, entre ellas la falta de un Estado de Derecho y falta de institucionalidad. Decía precisamente el licenciado Víctor que no es necesario acudir a entidades internacionales para aplicar precisamente estos tratados que son ley de la República en El Salvador, y que los jueces y la administración de justicia debería de aplicarlos, ya que muchas veces prevalecen otras circunstancias y no los derechos humanos. Así que veo a bien bastante este motivo. En primer lugar, felicitarles por el espacio. En segundo lugar, al tener precisamente estas circunstancias que hoy vivimos en el país, que actualmente, aparte de ser vocera, ¿verdad?, tengo un hermano preso político y como familiar también soy víctima
del sistema, llama la atención el hecho de que uno tenga que agotar todas las vías precisamente nacionales para llegar a las vías internacionales. Y precisamente hace poco estuve en un viaje en Costa Rica, donde me reuní con organizaciones como CEGIL y estamos en la preparación, ¿verdad?, de la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por no tener justicia en este país. Entonces, ahora con el régimen de excepción, que se pone todavía en manifiesto más las arbitrariedades y la vulneración de derechos humanos, creo y considero que es necesario precisamente una comitiva de parte de la ONU o un relator especial, porque hay muchas denuncias incluso en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo tengo 3, tengo 1 año y no hay respuesta. Y ante todas esas necesidades y esas circunstancias, y estos espacios que me permiten dar a conocer la realidad, que muchos no tienen el valor de hablarlo, y a pesar que soy víctima del sistema, yo sí lo hago, y aprovechar el espacio de ellos. Igual tengo un informe, si ustedes me permiten al finalizar la actividad, de entregarles de parte del comité, para que se una precisamente a estos esfuerzos que veo que en la página 218 habla sobre el tema de la Fiscalía General de la República y cómo se presta precisamente para generar casos o de una agenda política, y literalmente así lo dice. Entonces me parece bastante el contenido del libro a la realidad actual, que no es ajena, y para sumarles el insumo de esa información que ustedes nos han traído. Muchas gracias. Muchas gracias también por esa participación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que trasladar a los ponentes? Entonces procedemos, por favor, doctor, a las respuestas. Muchas gracias, doctora, la que hizo la primera pregunta, que muestra una dosis de frustración que todos compartimos. Y esa es la pregunta que nunca falta en cualquier curso de capacitación y derechos humanos, porque lo que hemos presentado aquí es el qué hay, el cómo se protege, pero la gran incógnita es, después de escribir ríos de mecanismos, de procedimientos de protección, de agotamiento de recursos de protección, procedimientos internacionales, hasta hablamos de un derecho procesal interamericano. La pregunta del millón es, ¿y esto para qué? ¿Esto se cumple o no se cumple? No hay poder humano, decían, que haga cumplir a El Salvador en este tema. Esto pasa por distintos niveles, digamos, del contexto y la realidad de cada país y El Salvador en particular. Y también tiene que ver con una responsabilidad de la formación de las facultades de derecho. La pregunta que hay que hacer es cómo las facultades de derecho están formando y sensibilizando a sus abogadas y abogados en la aplicación de los tratados de derechos humanos, o hablemos del derecho constitucional. Y no es posible que ustedes le endosen toda la responsabilidad de la vigencia de los derechos humanos a una composición particular de sala constitucional y decir, bueno, es que la sala constitucional de ahora es peor que la de antes o es mejor que la de ayer. O sea, no es así, se tiene que construir precisamente a través de una doctrina sostenida de qué se habla cuando y qué entendemos por derechos humanos. Entonces, es un tema de voluntad política, porque a diferencia del derecho penal, en que se puede encarcelar a las personas a través de una pena por el incumplimiento, suena hasta burdo decir que no se puede encarcelar a un gobierno, a un Estado. Eso es una verdad de perogrullo. Entonces, es ir construyendo, digamos, esa voluntad de qué entendemos por derecho internacional en unas reglas de un juego de supranacional donde la buena fe juega y es importante cumplir de buena fe los tratados y cumplir de buena fe los tratados y cómo se interpretan esos tratados a través de los órganos internacionales de derechos humanos.
y entender que los tratados de derechos humanos generan obligaciones unilaterales y no multilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que un Estado no puede decir, yo no cumplo con la sentencia de la Corte Interamericana porque Nicaragua o Venezuela no cumple. No, eso no es un juego de esa naturaleza, es un tema, digamos, más serio, donde las obligaciones internacionales tienen que pesarle a un Estado de alguna u otra manera. Y hay varios caminos para hacerlo, y hay una obligación de carácter moral. Aunque gobiernos digan, no me preocupa lo que digan los órganos de derechos humanos, quiero decirle que desde el momento en que diga eso es porque sí le importa. Porque en un momento determinado y en el juego de las naciones hay obligaciones de carácter moral que se cobran cuando menos se necesitan. Voy a ponerles ejemplos. Naciones Unidas, el Banco Mundial, tienen ciertas reglas para otorgar empréstitos y préstamos internacionales. Y dependiendo de lo que se trate, se puede condicionar o no otorgar determinados empréstitos internacionales ante obligaciones internacionales de esa naturaleza. Ese es un tema. Embargos. A mí no me gustan los embargos porque los embargos terminan afectando a la población. Pero son herramientas o instrumentos que se pueden utilizar para coaccionar en el concierto de las naciones sobre este tema. Tercer lugar, la importancia del multilateralismo. El llamado de atención de los órganos multilaterales también es importante a la hora de descifrar los apoyos que va a requerir un Estado en una situación determinada. Ante una agresión, por ejemplo, de otro Estado extranjero, eso también en algún momento llega a pesar. Y también podemos decir que dentro de este esquema, las obligaciones que son asumidas por otros Estados les dan más réditos que el incumplimiento. Se gana más cumpliendo que incumpliendo. Ahora podemos ver situaciones de éxito y no solo de incumplimiento. Entonces, lo que ha hecho el Comité de Derechos Humanos ha sido crear relatorías para medir el cumplimiento. Entonces, cuando no se cumple, se hace un análisis público, se agarra un dictamen y se dice, bueno, cumplió, no cumplió, cumplió parcialmente. Exactamente lo mismo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay otro tratado que se llama la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, y esto tiene que ver con temas de Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho si hay violaciones de derechos humanos y no hay democracia. Entonces, tal vez no hoy, pero quizás mañana, en situaciones más complejas, el catálogo de incumplimiento de relaciones internacionales es un factor importante que puede canalizar o desbalancear un tema de apoyo en el debate, por ejemplo, de una situación política determinada. Hoy lamentablemente hubo un autogolpe en el Perú, ¿verdad? Ya tenemos una nueva presidenta. En Perú llevan como 6 presidentes en año y medio, ¿verdad? Entonces, y ustedes dicen, bueno, pero los organismos de derechos humanos. Bueno, veamos situaciones de éxito entre comillas, aunque tal vez mucha gente no se alegre. A Chávez le dieron en Venezuela un golpe de Estado. ¿Y cómo volvió al poder? Gracias a la Carta Democrática Interamericana, que fue invocada y fue utilizada por primera vez en ese momento, ¿verdad? Veamos otros casos de éxito. Para alguien sí, para otros no. Hoy Petro, el presidente de Colombia, es presidente gracias a una resolución de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un caso de la Corte, y hoy él es presidente. ¿Ustedes por qué creen que Lula da Silva es presidente hoy? Por una resolución del Comité de Derechos Humanos que ordenó o establece revisar, y en este caso anular, un proceso penal donde se le había condenado a Petro.
a Lula da Silva. Y este dictamen pues, es observado por los tribunales nacionales, que son en última instancia los que anulan el proceso, ¿verdad? Entonces, no hay que caer, digamos, en la desesperanza de un contexto, de una realidad, porque arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? El Salvador tiene una impronta de varios casos de derechos humanos ante la Corte Interamericana, más de una decena, y otros en trámite, que no reflejan la realidad del país, como no se refleja tampoco en muchos otros países. Sin embargo, desde el IRESOT, para atender un poco su preocupación, estamos haciendo un observatorio sobre mecanismos de cumplimiento de los órganos de derechos humanos. ¿En qué consiste? En sistematizar y monitorear cuál es la normativa en cada país para cumplir con una resolución de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, del Comité de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar que no es mucho lo que se ha construido al respecto, y a veces, aunque un Estado quiera cumplir, la coordinación, por ejemplo, interinstitucional para reformar una ley, porque así lo establece el órgano internacional, para capacitar al sistema penitenciario en derechos humanos, por ejemplo, para crear un banco de sangre genético, como en el caso de las hermanitas Serrano, etcétera, no es resorte de la Cancillería. Por ejemplo, la Cancillería va y pone la cara en el ámbito internacional, pero no es a ella la que le toca, le tocará a Rolando, nuestro amigo Rolando Castro, por ejemplo, si son temas que tienen que llamar la atención sobre derechos laborales, derecho a la huelga o lo que sea. Entonces, en esta dinámica, el mejor mecanismo que yo conozco es el de Ecuador. Ecuador tiene un procedimiento que se llama acción por incumplimiento, y eso se lleva ante la Corte Constitucional, se lleva a la resolución internacional, no se discute el fondo y se organiza el cumplimiento a través de un procedimiento administrativo, ¿verdad? Y por ejemplo, así se le ha dado valor y cumplimiento no solo a sentencias de la Corte Interamericana, sino a una resolución de la OIT, ¿verdad? O a una medida cautelar. México tiene una ley sobre víctimas y reparaciones, y tiene una comisión, y tiene… Entonces, en este observatorio queremos proponer ir a avanzar más, y ese libro que usted vino a ver, el de Fabián Salvioli, es al que le queremos poner dientes a través de mecanismos. Y vamos a ir a la OEA para que sean los mismos estados los que creen un modelo tipo de mecanismos de protección para que los estados sean los que lo vayan adoptando. El camino de derecho internacional es luchas, como dice. A pellizcos a veces hay que ganar el reconocimiento de los derechos humanos. Cuesta tiempo, cuesta trabajo. No está a la vuelta de la esquina, pero es importante seguir manteniendo con sostenibilidad, con la lucha, y por favor con la crítica y la autocrítica que nosotros tenemos que hacer, porque hay todavía mucho camino que recorrer. A la compañera, mi admiración, porque es una luchadora, es una defensora de derechos humanos. También entiendo la frustración y lo que está haciendo, y lo que le puedo decir es que si ha hablado con Segil está en buenas manos, sin duda alguna, y si Segil le ha acogido su caso va a ir por buen camino, ¿verdad? Y si usted quiere facilitarnos pues, el informe, nosotros también con mucho gusto se lo podemos leer. Muy importante. Más importante que los organismos internacionales de derechos humanos, que exista políticas públicas en todos los países y rendición de cuentas y diálogos constructivos para rendición de cuentas. El Salvador
no necesita que le estén enmendando la plana internacionalmente. El Salvador tiene toda la normativa interna, todos los mecanismos de justicia, de sala constitucional, de cuentas, para resolver los problemas en el derecho interno y no andarlos ventilando afuera porque las entidades no hacen lo que tienen que hacer. Y para hacerlo tiene que haber criterio jurídico, honestidad, independencia judicial, fortaleza y blindaje institucional. Y si no existen esas garantías objetivas, hay que reivindicarlas constantemente. Esa es la tarea y eso es algo que El Salvador puede hacer, debe hacer, está en capacidad de construirlo y establecer un modelo para que ustedes dejen de llamarse peyorativamente el Triángulo Norte, porque el Triángulo Norte es una estigmatización negativa que tiene que ver con una situación de derechos humanos que ustedes tienen que cambiar, que ustedes tienen que sacudirse, pero no cambiando de nombre nada más, sino realmente dando pasos agigantados para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en este país. Muchas gracias. Gracias para las preguntas. Voy a responder un poco de manera general y con una pregunta para cada uno. La pregunta era la siguiente: si el respeto total de los derechos humanos fuera un camino de 100 kilómetros en total, ¿okay? Un camino de 100 kilómetros para tener el respeto total de los derechos humanos. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido El Salvador? Realmente que cada persona tiene su respuesta. A veces yo voy a pedir este tipo de pregunta a los estados. Es interesante de ver la reacción de los estados también, y también la reacción y las respuestas de la sociedad civil. A veces, dentro de la sociedad civil, la respuesta es 10, 12, 15 kilómetros. A veces es 0. A veces es, ok, necesitamos primero construir una carretera, un camino. Pero en general, la respuesta es que todo depende del estado de la carretera. Porque 100 kilómetros en una autopista es muy diferente que hacer 100 kilómetros en un camino de tierra o sin camino. Y eso es la diferencia. Y la carretera, típicamente, o el camino, depende de las instituciones nacionales, depende de la independencia de la justicia, depende también de la cualidad de la sociedad civil, de los ONG, del rol de los periodistas, del rol de los jueces. Son todos los actores del Estado de Derecho que son realmente los actores que van a ayudar a realizar este tipo de camino. Y es claro que es una lucha, es claro que es difícil, es claro que hay desafíos, es claro que es normal que hay frustraciones. No estoy diciendo que la Convención Americana de Derechos Humanos o este libro o la jurisprudencia de la Corte o los mecanismos internacionales son las soluciones de todo. No creo. Son parte, son instrumentos que van a ayudar a realizar este tipo de camino. Pero no es la solución para tener directamente la autopista, eso es seguro. Entonces, me parece importante de aceptar que las
promesas, las promesas del derecho internacional no son de solucionar todos los casos individuales y de garantir una justicia global, pero las promesas del derecho internacional y del derecho interamericano de derechos humanos es de realmente ayudar para tratar de realizar ese tipo de objetivos. Entonces, todos los casos que estamos hablando con este tipo de problema de implementación, por ejemplo, son problemas reales y podemos entender eso en una perspectiva micro, en la perspectiva de las víctimas, de las personas las más vulnerables. Podemos entender eso realmente. La justicia internacional es una justicia lenta. Necesitamos a veces como 10 años, a veces 20 años antes de tener una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es realmente admisible, pero es parte de la justicia internacional que tenemos. Y la cosa es que hay una perspectiva que es una perspectiva micro, de la perspectiva de la víctima de un caso individual, pero también hay una otra perspectiva que es la perspectiva macro, que es de ver realmente de manera global las realizaciones del derecho internacional y de derechos humanos y cómo realmente se implementan este tipo de decisiones de principio sobre algunas cosas. Podemos tomar ejemplos. El ejemplo de los casos sobre desapariciones forzadas. Hay realmente una jurisprudencia que es útil para construir la carretera, para ayudar a los jueces y los abogados. La jurisprudencia sobre también la tortura o los casos de tortura, los casos también de arrestación arbitraria, de detención arbitraria, o los casos sobre la libertad de expresión. Son realmente este tipo de casos que van a ayudar a construir este tipo de derecho interamericano de derechos humanos, que es un proyecto en construcción. Entonces, eso me parece importante de tomar en cuenta. Además, hay una otra cosa que es importante. ¿Por qué un Estado va a implementar o no una decisión internacional? ¿Por qué? ¿Porque es obligatoria la decisión? No, el Estado no se importa que es obligatoria. Posiblemente que sí hay una relación que es obligatoria dentro del derecho interno, pero realmente un Estado, podemos imaginar que Rusia va a implementar las decisiones de la Corte Europea porque es obligatoria, no. Rusia puede implementar en el pasado decisiones de la Corte Europea no porque es obligatoria, pero posiblemente porque tiene un interés político de hacerlo y también porque este tipo de decisión puede ser también persuasiva. Creo que la fuerza persuasiva de decisiones, también de los fallos de la jurisprudencia, es realmente el elemento central del derecho interamericano de derechos humanos. El último punto es sobre las estrategias globales. Cuando trabajamos sobre un caso de derechos humanos para defender una víctima, no es bastante de tener, después de algunos años, en general, una decisión de un órgano internacional o interamericano. Tenemos que implementar una estrategia global y usar todos los instrumentos, no solo los instrumentos de la Corte, de la Comisión de la Corte con la Convención, pero también los mecanismos de la ONU,
los relatores especiales, los comités de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos o los otros comités. Hay 9 comités que podemos usar con diferentes tipos de peticiones. Entonces, la idea, creo que eso es la fuerza también de derecho internacional, de derechos humanos, es que no es no tenemos que usar solamente un mecanismo, pero tenemos que aprender a usar todos los instrumentos disponibles de una manera inteligente y coherente para estar en esta posición de relación con el Estado en su favor. Es claro que en casos de violaciones de derechos humanos, el Estado tiene una relación de poder y va claramente que va a usar este poder contra las víctimas, contra los abogados, es claro. Es David versus Goliat, eso es claro en todos los casos de derechos humanos. Entonces, el objetivo del abogado es de cambiar esta situación a su avantaje. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Tenemos que usar todos los instrumentos, no solamente contenciosos, pero también instrumentos mediáticos, instrumentos de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero todo eso es posible, o al mínimo más fácil, cuando hay realmente dentro de los estados más una autopista o realmente instituciones internas con jueces, con abogados, prosecutores que van a participar a este proyecto de derechos humanos, que aceptan de dialogar, que aceptan también de implementar los derechos humanos, y especialmente el derecho interamericano de derechos humanos. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. De nuevo, por favor, les solicito un aplauso para nuestros panelistas. A nombre del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, queremos darles las gracias por haber compartido este espacio constructivo y extenderles una invitación para que compartan junto a nosotros un cóctel de cierre que hemos preparado para ustedes. A la vez, anunciarles que nuestros panelistas estarán a su disposición para poder firmarles un ejemplar del libro que se les ha sido entregado esta noche. Muchas gracias por su atención. A su servidora Rosy Mixco, ha sido un placer atenderles y estar conduciendo esta actividad esta noche. Muchas gracias.